muy sencilla. Mire, ayer todos esperábamos la parte final del trabajo que le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura con lo de la elección de los miembros faltantes para completar la Suprema Corte de Justicia y para la renovación del Tribunal Superior Electoral, pues no se pudo dar a conocer o no se concluyó, se hizo una parte del trabajo que es lo de la escogencia de los miembros del Tribunal Superior Electoral. Tal y como nosotros sosteníamos, parte de ellos iban a permanecer en el cargo, incluyendo al presidente, que es Ignacio Pascual Camacho, fue a unanimidad elegido para continuar al frente del Tribunal Superior Electoral como presidente. También, bueno, él, igual que su suplente, Lourdes Teresa Salazar, el magistrado Pedro Pablo Yermeno, con su suplente Juan Cuevas y Fernando Cruz, que va a tener como suplente a Juan Manuel Martín Garrido. Estos fueron ratificados en el cargo y se designaron como nuevas juezas a Rafaelina Peralta Arias, una dama de mucha experiencia en el mundo electoral. Tendrá como suplente a Freddy Ángel Castro y se designó también como juez a Lenis García Guzmán, cuyo suplente será Víctor Rafael Núñez. Creo que esta parte ya cierra el ciclo que corresponde al Tribunal Superior Electoral, que se creó para conocer, para dirimir de los asuntos electorales. La Junta tiene una tarea administrativa. La gente debe recordar que la Junta Central Electoral durante un tiempo operó con dos cámaras, una o con dos partes, una que tiene que ver con lo administrativo, la responsable del manejar el personal, de la administración de todo el organismo, de montar, preparar los procesos electorales, de diseñar el tipo de boleta, todo ese tipo de cosas administrativas. Y la otra cámara era la cámara contenciosa, que era la que tenía que ver de las impugnaciones o de los reclamos en materia electoral, el tema de los candidatos que no reconocían o que entendían que no se le había tratado de manera equitativa, el candidato que participó en un proceso que creía que había ganado y no ganó, era en el esquema anterior, eso era dirimido por esa parte contenciosa de la Junta Central Electoral. A partir de la Constitución del 10, que hubo esa modificación que conocemos hoy con las altas cortes, bueno, ya se estableció esto que es un tribunal para conocer de esos asuntos, de ese tribunal del que hablamos, del Tribunal Superior Electoral. Y sus jueces toman decisiones que tienen que ver con el ámbito contencioso en la parte electoral. Lo otro, que es lo de la escogencia de los miembros faltantes para completar la matrícula en la Suprema Corte de Justicia, no fue posible, eso se ha pospuesto. Ayer yo decía que se entendía que al día 28 del mes pasado de noviembre esto iba a concluir. Era el cronograma que había establecido el Consejo Nacional de la Magistratura. El 27 se elegían y el 28, bueno, ya se daban a conocer los nombres de los favorecidos, de los escogidos. Esto no ha sido posible y uno tiene todo el derecho a especular, ¿verdad? Yo sé, que ayer un poco hablaba de eso, que ahí se está liderando una lucha intensa de cabildeo no solo de fuera hacia adentro, sino de gente que están siendo propuestos y promovidos por miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, gente que el presidente de la República, en su condición de ciudadano, de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, de ente político, entiende que fulano mengano debe subir al máximo tribunal para conocer de los casos que conoce la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pero también hay gente como Alfredo Pacheco, también con visión y con su propia idea de las cosas, que quisiera que fulano mengano fuera también, que subieran. Y cito esos dos casos, pero en el caso de todos, cada uno conoce la trayectoria de uno de los abogados que han ido a ser entrevistados y tiene su propia inclinación por razones X. De modo que eso parece que ha complicado un poco. Y siempre ha sido así, no es que nada nuevo, siempre ha sido así. No ha sido posible cumplir con esa parte de la tarea del Consejo Nacional de la Magistratura. Esperemos que en los próximos días cerremos este capítulo. Uno sabe que hay cruces de informaciones
y sé que al liderazgo de otros partidos se le consultó los nombres. Fueron enviados, estuvieron de acuerdo. Básicamente al liderazgo del partido que es segunda mayoría y que tiene 2 miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura. Llámese Leonel Fernández, él tuvo acceso a esos nombres y parece que no hubo ruidos ahí. El puesto de especular, me atrevo a pensar en voz alta que sea probable que la posposición de la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia pueda tener relación con tratar de evitar que el presidente tenga que utilizar el voto de calidad, otra vez. Mire, dele 10 de 10 a esa versión. Yo estoy especulando, no tengo ninguna información. Yo tengo esa información. Pero, y si fue así, fue sano. Es correcto que lo hagan así. Fue lo que yo sugerí que... Hay por lo menos una persona, uno de los que están sonando de manera insistente, que ha generado una especie de tranque, porque a pesar de que el presidente entiende que debe ser, hay una resistencia que al día de ayer ponía la cosa 4-4. Y eso yo pienso que si es esa la situación, es sano que se haya hecho, porque fue lo que sugerí que pasara cuando sucedió con los jueces de la Suprema Corte de Justicia en la evaluación. Que el presidente debió posponer eso, aunque se tomara la decisión definitiva, posponerlo y buscar la negociación para evitar que se viera así, porque incluso colocaba al propio amigo presidente del Tribunal Constitucional en una situación comprometida, lo colocaba en una franja política, no se veía bien. A votar en bloque. Si no se consiguió, hay tiempo, se pueden agotar procesos de negociación, de ceder, mira, ayúdame aquí, yo te ayudo por allí, o sea, ese tipo de cosas se dan. O sea, si fue ese el caso, lo saludo. Me sorprende gratamente que el Tribunal Superior Electoral haya recibido 2 nuevas adiciones. Rafaelina Peralta es una mujer de larga experiencia en materia electoral. Ella fue miembro de la Junta, creo que 2 veces. Y esta es la segunda vez el que la ve ahí, que es miembro del TCE. En ese video se ve como una muchachita, parece como una novata, ¿verdad? Pero es una dama de mucha experiencia, de larga experiencia. Ella llegó muy jovencita a la Junta en el año 2000, muy jovencita. Y ya había sido oficial de Estado Civil. Sí, ella es una mujer... Ese es su mundo. Años, ese es su mundo. Sí. Y estuvo en el TCE anteriormente también, regresa al TCE. Lenny García es una joven abogada, también vinculada al mundo electoral. Ella es hasta ahora la directora de partidos políticos, ella es la misma joven, directora de partidos políticos de la Junta Central Electoral. Ha incursionado en medios de comunicación, es abogada, es una persona de reconocimiento también en la sociedad, así que son incursiones, una veterana, una joven, 2 damas, qué bueno. Yo creo que el Tribunal Superior Electoral se fortalece con estas inclusiones. El presidente de la Junta Electoral, de la Junta Central Electoral, tiene power. ¿Por qué? Bueno, que esa es una dama de su cercanía, de su entorno laboral cercano. Sí. Lenny García es una persona que ha trabajado con la Junta, que llegó... Sí, tiene la formación. Sí, ella es un gran trabajo en la dirección de partidos políticos de la Junta. Conoce el área. Es una profesional capacitada, joven, talentosa, con inquietudes. Es una funcionaria, para llamarle en el oficio, muy competente. Sí, sin duda, sin duda. El accionar del Consejo Nacional de la Magistratura, con eso del voto de calidad del presidente, debe tenerse mucho cuidado, porque de ahí depende mucho la credibilidad, que se fortalezca la credibilidad de la institucionalidad de la justicia, porque se sustituyó al Procurador General de la República por el presidente del Tribunal Superior, del Tribunal Constitucional, buscando despolitizar lo más lo mejor que se pudiera, aunque yo no creo mucho en esas cosas, pero como se le veía como un subalterno directo del presidente de la República, y el presidente del Constitucional, con lo que pasó con los jueces que no fueron ratificados de la Suprema Corte de Justicia, cuando votó en bloque con el presidente de la República, me decían algunos miembros de la comunidad jurídica como que eso debió de tenerse mucho cuidado, porque si él es el presidente de un tribunal, ¿verdad?, el constitucional, y no nos vamos a caer a mentiritas. Ahí puso gente en su momento, Leonel Fernández, lo puso Danilo, y Abinader está jugando su papel en su momento. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. No, pero eso es un órgano político, lo hemos dicho. El Tribunal, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano eminentemente político, conformado por políticos, y hoy más que nunca, digamos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un hombre que viene de la política, fue miembro del Comité Central del PLD.
Entonces el presidente Abinader es un hombre político y es presidente porque es político. Alfredo Pacheco, más político que Alfredo Pacheco no puede haber dos. Además, no hay nada más político que elegir jueces. Exactamente. En ninguna democracia en el mundo no hay nada más político que elegir jueces. Sí, para que Omar Fernández, dirigente de un partido. Omar Fernández, dirigente de un partido Y político, Henry, senador. Por eso digo, Henry fue ahí no miembro del política, comité era más central. Nancy Salcedo. Nancy Salcedo. La jueza. Y su esposo es miembro de un partido político. Ah, no sé, ¿de Tiene cuál? vinculación con el PRM. Ah, bueno. Sí, Joca. No es malo. Todo político. Y nadie llega sin compromiso político. Por lo menos de que, mira, que no, que yo llegué por mérito. Oye, si tú alguien no habló por usted, usted no va a llegar. Usted tiene Olvídate de eso. que ir a buscar la isla Saona. Con mucho mérito que usted tenga. No, pero para que la gente, si no se confunden eso es un órgano eminentemente político y las decisiones tienen que ver con política. A lo que uno aspira es a que acierten eligiendo a hombres y mujeres para la Suprema Corte de Justicia que respondan a la esencia de un juez. Uno aspira a eso, eso es lo que uno quisiera. Y yo quisiera que se produzca lo que se ha producido ahora, en mi opinión. Creo que se ha hecho una buena elección del Tribunal Superior Electoral y supongo que mucha gente lo va a aplaudir o lo va a ponderar adecuadamente por lo que ha ocurrido. Igual quisiera que ocurra con lo de la Suprema Corte de Justicia. Comparto la opinión de Oscar, si el tema ha sido no exponer al presidente, porque bueno, el voto calificado del presidente existe y existe justamente para evitar un empate, para lograr el desempate en un momento en que la votación se ponga 4-4. Pero mientras menos se use, mejor. El voto calificado existe y está para eso, pero mientras menos se use, menos se expone al presidente y para la escogencia de jueces, a pesar de que es un asunto político por la conformación del órgano, lo más conveniente sería que se note menos la influencia de la figura más importante en la conformación del Estado, que es el jefe del Estado, presidente de la República. En esta ocasión se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. Mientras menos se vea la imposición del presidente, mejor. Y por esa razón, esta escogencia tuvo esos escogidos, sobre todo en el área femenina, abonando ese terreno. Equilibrios de género. No, en el sentido de esas personas tienen ya mucho que ver para el equilibrio con los que vienen. Eso es verdad. Con los jueces de la Suprema. De todas maneras, siempre será oportuno que estas escogencias que pertenecen a las altas cortes terminen siendo viables desde el punto de vista de una buena repartición, no, sino una buena selección que abarque todos los sectores y poderes, que lo mejor que se ha dicho aquí que son organismos políticos y evidentemente las cúpulas de los hoy día de los tres partidos políticos, pero sobre todo el líder de la oposición con el partido de gobierno, deciden estas cosas. En un momento le tocó hacer eso a Leonel Fernández y lo ejecutó. En otro momento le tocó hacer eso a Danilo Medina y lo ejecutó. Ahora le toca a Luis Abinader y lo está ejecutando. El reto es uno creerse que el que mejor quede, la mejor exposición, quien mejor responda a las preguntas, no. Eso es una estructura política que usted concierta y eso. Y por ahí va la Suprema Corte de Justicia, que por cierto, hay más candidatos potables o candidatos que están casi montados en el carro que asientos. No, lógico, siempre. No, pero usted sabe que habrían algunos que ya estaban seguros, pero ahora no lo están. O sea, hay que darse eso. Uno que otro se quedará para la próxima. No, porque ¿cuántos son? ¿5? 5. Son 5. Nada más son 5. Y son 80 y... Sí, pero en abril hay más. ¿Cómo es? En abril abren de nuevo. En abril vuelve de nuevo. Ah, bueno, sí. se queda para Por ejemplo, puede negociar, mira, déjame pasarte ahora, en abril hablamos del tuyo. Es lo que digo, hay espacio para negociar. En abril, Nadie se va a quedar guapito. Enero, febrero, marzo, abril. En 4 meses hay una plaza, creo que son 7. Son 7 u 8, entre ellos la presidencia. 7, entre ellos la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Eso da un espacio, eso da un margen para negociar con los consejeros, porque son los consejeros que votan. Y van a hacer lo mismo. Y van a hacer lo mismo, o sea, los que están aspirando son lo mismo. No, los mismos consejeros también. Sí, Pero ya hay gente que ya tiene ese sitio seguro ahí.
Hay un colega periodista, abogado. Por favor, no lo menciones, Omar, que aquí acordamos a no mencionar a ese hombre para que salga. ¿Sí? No sabía que ustedes... Si lo mencionamos no va a salir. No, está bien, ¿cómo que no? Y él es meritorio. Tiene la formación. Y es meritorio. Y es una persona con disciplinado, ético, un hombre correcto. Y tú lo vas a dañar. No, Estudioso, bien formado. Así mismo. Correcto. Así mismo. Que su vida ha sido el servicio. Le cae bien. Le cae bien al jefe de 2 consejeros que está ahí y le cae bien al jefe de 2 consejeros más. Y es el juez que cualquiera quisiera tener para decidir una situación que le pueda afectar. Como le dijo el magistrado José Alejandro Vargas, una vez a Danilo Medina, yo soy el juez que ustedes o usted, no recuerdo si fue directo a él, quisieran tener si en algún momento se le presenta una situación. Yo no creo eso, amigo. Pero bueno, él lo dijo. Lo que él hizo después en el caso Antipulpo para ganarse el puesto en el constitucional no fue eso. Por sus Mandó hijos. para la cárcel lo que hay gente a la cárcel, el señor Freddy Hidalgo. Sin ningún mérito. No. Pero es lo que tenía que hacer en ese momento para llegar al TC. No, porque no es culpa de él, yo lo entiendo. En ese momento tenía que hacer eso para poder llegar a donde está ahora. Mire, para que todo puede político. Antes de irnos del tema de justicia y asuntos electorales. Tuvo que hacer eso para poder llegar. Un amigo mío juez. A veces hay que traer su cucharita, ¿eh? A veces hay que comérsela. Pero eso se parece a Lo que quiero decir, nadie sube limpio. ¿Cómo que fíjate cómo ese amigo que pretendía dar esa lección. No, yo soy un hombre imparcial. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Pam! A la cárcel a todo el mundo, son sin mérito, no importa. No, y se parece 18 panajayos. Quien escribe un libro de leyes y después está en el ejercicio y hace todo lo contrario. Eso, Luisín. No. Nuestro amigo Francisco Ortega Polanco. Pero Gemar. Francisco Ortega Polanco escribió un libro de manual, se llama Código Procesal Penal explicado por un juez. Anotado por un juez. Todo lo que él decía que el código decía, todo, pero que con punto y coma, él lo violó en el caso de Brecht. Todo. Él agarró el libro de él y hizo totalmente lo contrario que él escribió. Pero era lo que mandaba al momento. Entonces esa es la realidad, aunque venga a hacer mueca y maroma. Yo no